Muy amados hermanos, sean todos ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo que estemos juntos. Les exhortamos a ir adelante, ¿no? En la gracia del Señor. Amén. Quiero invitarles a que comparta conmigo, por favor, amado hermano, hermanas nuestras, Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, hermanos, por favor. Quiero que mientras ubica el texto, si me puede prestar igualmente un poquito de atención, quiero que considere, por favor, que no nos hemos apartado de nuestro texto original. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, decía el apóstol allí: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Acerca de la fe ya hemos dicho, por gracia de Dios, que siendo este un don, un regalo de Dios, debe vivirse, debe aplicarse, debe manifestarse, porque el que a Dios se acerca crea, ¿no? Crea que le hay, que Dios existe y que Él nos bendice. Muy bien. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les da una historia, ¿no? Acerca, la iglesia conoce, de este juez injusto y una mujer viuda. La figura es de la figura de una mujer desvalida, sola, ¿no? Que sin embargo ella entendió que la única forma que tenía de que este juez injusto le resolviera una necesidad, era que ella persistiera en su planteamiento. Después de seguramente un largo tiempo en que la mujer se mantuvo y fue y golpeó la puerta y pidió justicia, mire por favor lo que dice en el versículo 4, dice: el juez no quiso por algún tiempo escuchar a la mujer, no quiso. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque, mire, el hombre era muy atrevido. Dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios, dice el Señor Jesucristo, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, mire la promesa, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Muy bien. Lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí, si ustedes recuerdan, antes ya leímos el día de ayer un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 11,
donde el Señor decía que había que tener fe en Dios, pero él ligaba la fe con la oración y la oración con el perdón. Usted recuerda aquello. Muy bien. Aquí lo que el Señor hace es mostrarle una figura, una historia, para manifestar que la oración no debe ser un mero hecho religioso, sino que la oración debe ser, dijo el Señor, una necesidad. Una necesidad. Más que el desayuno de todos los días, más que el pan que comemos, pan físico, la oración debe ser una necesidad permanente. Y el Señor Jesucristo lo que muestra es que si un hombre injusto, un hombre que dice que no temía a Dios, que no respetaba a los hombres, sin embargo, por la persistencia de una mujer, por la actitud de una mujer de no parar hasta conseguir el resultado, si un hombre injusto, sin embargo, termina diciendo ya, en contra de mis principios, le voy a hacer justicia a esta mujer, el Señor dice, cuánto más Dios, bendito sea, cuánto más Dios, nuestro Padre, dice, hará, pero por favor, esté conmigo, versículo número 7. ¿Acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por favor, dos cosas en las que quisiera que el Espíritu Santo le ayude para que afirme su corazón. Afirme su corazón en esto. Primero, el Señor dice que Dios va a hacer justicia y no tardará en responder, dice cuando se trata de, uno, de sus escogidos. Y dos, escogidos que claman al Señor día y noche. ¿Qué sabemos de los escogidos? El Señor Jesucristo dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero también dijo el Señor acerca de los escogidos, porque no me han escogido ni me han llamado ustedes a mí, sino yo les he escogido a ustedes. Ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, lo que está diciendo es, miren, si ustedes están aquí, aleluya, es porque el Padre les ha traído. Y el Padre no va a traer a uno que Él no haya escogido. Por lo tanto, si estamos juntos este día, si estamos bajo la palabra del Señor, si estamos avanzando en este proceso de fe en que estamos, es porque usted es escogido de Dios, usted es escogida de Dios. Los jóvenes y los niños que están reunidos en cada casa, están allí porque el Señor los trajo y los puso en administración en una casa donde lo que hay son todos, hombres y mujeres, escogidos por el Señor. Entonces, si estos escogidos toman el compromiso de estar diariamente orando al Señor, diariamente rogando misericordia, diariamente confesando que Jesucristo es el Señor, si claman al Señor en oración día y noche, estos escogidos tienen la garantía de, versículo 7 al final, dice el Señor, ¿se tardará Dios en responderles? Pero mira el versículo 7, el versículo 8. Os digo, dice, os digo que pronto, aleluya, pronto les hará justicia. O sea, no va a fallar Dios, no va a cambiar Dios. Él nos hará justicia, aleluya. Hará justicia a sus escogidos, escogidos que claman a Él día y noche. Pero hay una pequeña dificultad, hay un pequeño problema. Dice el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, en los tiempos previos como ahora, a la venida del Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Y usted, yo sé que comprende bien esto. Cuando dice si hallará fe en la tierra, no está hablando del mundo, no está hablando de todos los hombres. Porque la mayoría de los hombres no tienen fe. Porque la fe es un don de Dios para los hijos. La fe es un don de Dios para los que hemos creído en Cristo el Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que se niegan a oír la palabra del Señor no pueden, no van a tener fe, no tienen fe.
Por tanto, cuando el Señor pregunta, previo a la venida del Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Está diciendo si la fe se va a mantener en aquellos que sí tienen acceso a la fe. Y esos somos nosotros. Esos somos la iglesia de Dios. Entonces el Señor plantea un problema aquí. Dice que la fe, si no se trabaja, si no se cuida, necesariamente podría debilitarse y podría ser afectada de manera que cuando el Hijo del Hombre venga, podría no hallar fe en la tierra, esto es, en el corazón de nosotros, en el corazón de los hijos de Dios. Por eso que es tan importante cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haciendo notar cómo es que él recibió la palabra del evangelio de su abuela y de su madre. ¿Usted recuerda? Y él le dice, el apóstol le dice a Timoteo que está orando para que sea afirmada la fe no fingida, la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela y en tu madre. O sea, en el caso de la abuela, la fe se ha mantenido firme por mucho tiempo. En el caso de tu madre, también hacía tiempo que la fe está. Pero el punto es que tu fe se mantenga firme, que tu fe no decaiga, aunque las condiciones, aunque la situación del medio ambiente, aunque los anuncios de la televisión estén diciendo cosas que provoquen temor, que provoquen preocupación. En muchos, los hijos de Dios, tenemos una palabra. El Señor es nuestro pastor. Nosotros en Él podemos estar seguros, porque no importa las circunstancias, no importa lo que pase. Él, por su misericordia, nos va a cubrir. Su mano poderosa está y estará sobre nosotros. Salmo 91 va a decir, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa palabra de Dios debe atesorarse, debe afirmarse, de tal manera que aunque alrededor pasen cosas, aunque la carne tiemble en algún minuto, el alma debe estar firme en el Señor. Y allí la oración. Señor, tengo algunas debilidades. Señor, tengo algunas complicaciones. Señor, me da un poco de temor esto, pero tome el ejemplo de Abraham. Está dicho allí en Romanos 4. Tome el ejemplo de Abraham. Dice que él vivía en una lucha constante de esperanza contra esperanza. Y cuando su fe se debilitaba, dice que él se fortalecía. Aleluya, dando gloria a Dios. Se fortalecía confesando, proclamando que él tenía palabra de Dios sobre su vida, que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios tiene una palabra eterna y para siempre. Usted y yo tenemos a un bendito Señor que ha prometido no abandonarnos nunca. Él dijo a los discípulos, he aquí, yo estaré con vosotros. Nosotros somos discípulos del Señor, ¿o no? Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Aleluya. Y hasta el fin del mundo. Por tanto, la palabra de fe debe mantenerse en nuestros corazones. Y la respuesta que hoy día usted y yo debemos dar al Señor Jesucristo cuando Él pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta debe brotar de su corazón como brota del mío por gracia de Dios ahora. Debemos decir, sí, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque nuestra vida, nuestra alma está dispuesta para ti y llena de fe, y llena de fe. Ahora bien, la fe que nos ayuda en estos tiempos difíciles no solo nos ha sido entregada, amados hermanos, para que resolvamos un problema puntual de milagros ocasionales. La fe no tiene que ver solo con que, ya, hay una pandemia, pero nosotros, los hijos del Señor, no vamos a pasar por esta enfermedad. Está bien, yo declaro en el nombre del Señor, porque así lo creo, que ninguno de los nuestros va a ser afectado. Ningún hijo de Dios que se mantiene en oración, bajo la palabra y en fe, ninguno va a ser afectado, porque es promesa del Señor.
Pero no es solo para eso, amados hermanos. Por favor, acompáñeme a Romanos, hacia su lado derecho en la Biblia. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos en el capítulo 5. El versículo número 1, Romanos capítulo 5, el versículo número 1 va a decir, justificados pues por la fe, miren lo importante que es la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Es la fe la que nos justifica entonces. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actúa la fe en esto de nuestra justificación? Para ser justos, hermanos, o para estar justificados, necesitamos a lo menos una de dos situaciones que pasamos a nombrar. Una o dos. La primera, para estar justificado, lo primero es que nunca hayamos cometido falta, nunca hayamos cometido pecado. Nunca. Una persona que nunca ha pecado, que nunca ha cometido falta alguna, es una persona justa. Está justificado. El problema es que esta posibilidad para nosotros no es aplicable. Porque la Escritura va a decir en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Usted recuerda. Por cuanto todos pecaron, todos, entonces están destituidos de la gloria de Dios, todos destituidos de la presencia de Dios. Todos hemos pecado. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Si el mismísimo Hijo de Dios, cuando un hombre viene y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? No hay ni un hombre bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, no podemos ser justificados a causa de esta primera ocasión, porque todos hemos pecado. Entonces, no hay posibilidad de justificación allí. Luego, la segunda posibilidad para ser justificados sería que, declarados culpables, nosotros paguemos la penalidad. Cumplamos con la ley establecida y estemos sometidos al castigo que corresponde, y cumplido dicho castigo, entonces al paso siguiente ya estaremos justificados, estaremos como justos, como si no hubiéramos hecho nada. Habremos pagado nuestra condena. Ahí hay una pequeña complicación, porque dirá Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué significa? Significa que lo que corresponde a nuestro pecado, por cuanto todos pecaron, lo que corresponde a nuestro pecado, la penalidad que corresponde a nuestro pecado, es la muerte. Entonces, si un hombre que ha pecado muere, entonces ya no es pecador, dejó de ser pecador. Sí, pero murió, pues. Entonces, un muerto pecador, ¿de qué nos sirve? Más encima murió sin Cristo, porque no confesó a Cristo mientras estaba vivo. No declaró que creía en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como medio de redención de su alma. No lo hizo, no lo dijo. Entonces, ¿de qué sirve? Claro, era un pecador y murió. Claro, pagó la deuda. Sí, pero la pagó y sigue muerto eternamente y para siempre. Por lo tanto, usted entiende que no es una opción. Sin embargo, lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice justificado pues. O sea, existe la posibilidad de ser justificado. Eso está diciendo. Ahora, el punto es cómo es que somos justificados. Ahí mismo, mantenga su Biblia abierta. En el versículo 23 va a decir que no solo respecto de Abraham, no solo con respecto a él, dice, estaba hablando de Abraham antes, se escribió que la fe
es contada por justicia. No solo respecto a él se escribió lo que le fue contada. 24. Sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Usted recuerda que Efesios capítulo 1, versículo 19, 20, 21 va a decir que Dios el Padre con poder levantó a Jesús de entre los muertos. Así está escrito. Entonces dice que así como para Abraham hay una palabra que dice que su fe le fue contada por justicia, su fe le fue contada por justicia. Dice, también respecto a nosotros, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, a los que creemos en Dios nuestro Padre. Verso 25, hablando de Jesucristo el Señor, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, aleluya, para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Observe entonces que no habría justificación para nosotros si Cristo, el bendito Hijo de Dios, no hubiera resucitado de los muertos. Porque dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Pero el bendito Señor no podría haber sido resucitado si antes no fue sepultado y antes no fue muerto. Por eso que en el versículo 25 dice, el cual fue entregado. Ahí está el proceso completo. Fue entregado por nuestras transgresiones, entregado a la muerte. Luego sepultado y Dios el Padre le resucitó. Y una vez resucitado, entonces se manifiesta una cosa preciosa. Se cumple la profecía del Salmo 110:1, cuando el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que gobiernes sobre todos los enemigos, hasta que todos los enemigos sean puestos bajo tus pies. Para que eso se cumpla, es necesario entonces, primero, el proceso, que Jesucristo muere en la cruz por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. 2, que es sepultado. Y 3, que Dios el Padre con poder, y eso es lo que hay que creer, que Dios el Padre con poder le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra. Pero cuando se sienta a la diestra del Padre, es que el bendito Hijo de Dios se presenta ante el Padre. Hebreos capítulo 2 diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. ¿Qué significa? Que Dios el Padre va a ver siempre a su Hijo frente a Él. Al Hijo que le agradó, al Hijo que en obediencia a Él murió, fue sepultado y que el mismo Padre le levantó de entre los muertos. El Padre siempre verá a su Hijo y tras su Hijo mayor, Él va a ver a todos nosotros, bendito sea. Él va a ver a todos los que estamos alineados en Cristo, a todos los que estamos frente a su santo llamamiento, todos los que estamos en obediencia, como el pastor llama a sus ovejas que le obedecen y lo siguen. Así el Padre verá a su Hijo mayor, al bendito Hijo de Dios, y a nosotros siguiendo al amado Hijo de Dios. Hermanos, es por la resurrección de Cristo que se puede cumplir en nosotros lo de Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ahí está el punto, ¿ves? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe, hermano, porque necesitamos creer que Jesucristo fue resucitado por el Padre de entre los muertos. Pero no podemos tomar una verdad aislada de la Escritura. No podemos. Aunque sea tangencialmente, acompáñenme. Primera de Corintios, hermanos. Por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Lo leeremos más adelante, lo vamos a desarrollar juntos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dirá, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
¿Qué fue lo que recibió como revelación el apóstol? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y los versículos que siguen van a dar testimonio de que muchos comprobaron esto con sus propios ojos, que ellos pudieron observar que este proceso glorioso es una verdad, no es cuento, no es una historia, es una manifestación del poder y el amor de nuestro bendito Dios y Padre. Entonces, aquí hay una cuestión de fe, pues. ¿Creemos o no creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados? Ese es el punto, ¿se fija? Necesitamos tener convicción, necesitamos tener una declaración de fe diciendo, bendito sea el Señor, Jesucristo murió por mí. Esto no funciona por congregación, no funciona por familia. Esto debe ser una declaración absolutamente personal. Yo declaro, yo confieso que Jesucristo murió por mí, por mis pecados en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí. Y yo recibo ese sacrificio que Él hizo. Pero también creo, este es un acto de fe, también creo que Jesucristo fue sepultado. Fue sepultado. Y así como en la cruz el Padre cargó en Él todos mis pecados, cuando fue sepultado con mis pecados. En el capítulo 7 de Miqueas va a decir que el Padre ha echado en Cristo y con Cristo todos nuestros pecados a las profundidades del mar, dice, y no tendrá nunca más recuerdo de ninguno de ellos. Debo creerlo, santo hermano. Allí opera la fe. Creer que Cristo murió por mí en la cruz. Creer que Cristo fue sepultado. Y sobre todo creer que con poder Dios el Padre al tercer día le levantó de entre los muertos, le ha sentado a su diestra y ahora Él es el Señor, Él es el Cristo de Dios. Él tiene gobierno, Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él tiene dominio, Él es cabeza de la iglesia, iglesia que somos nosotros, cuerpo de Cristo el Señor. Entonces, para los que esto creemos, para los que lo confesamos porque lo creemos, la promesa del Señor es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Cuáles de las dos etapas se cumplen de aquellas que señalamos al comienzo? ¿Alguna posibilidad de que no hayamos pecado? No, todos somos pecadores. Por lo tanto, esa posibilidad no existe. Solo queda la posibilidad de pagar la penalidad, de cumplir con la sentencia del juez. Y la sentencia del juez es la paga del pecado en muerte. ¿Sabe lo glorioso de esto? Que para que se cumpla en bendición este hecho, usted y yo no hemos tenido que morir físicamente. Hay otro que murió, bendito sea. Hay otro que se entregó por nosotros. Hay otro que cuando es resucitado por el Padre se presenta delante de Él. Yo tengo cierta tendencia a creer que cuando se reencuentra el Padre con su amado Hijo, entonces ya resucitado el Hijo, el Padre, creo yo, que le dijo algo así como, ya hijo, ahora entonces vamos a juzgar y todos los pecadores, todos los que han pecado, entonces ahora van a pasar por la muerte porque es lo que corresponde. Y allí gloriosamente surge la figura del bendito Hijo de Dios. Y Él va a decir, cuando el Padre dice, ya, muy bien, ya que pase este Arturo, le vamos a cortar la cabeza porque ha pecado, y efectivamente había pecado, el Padre dice, no. Aleluya. Va a decir el Señor, Él ya pagó la condena. No la pagó Él, yo la pagué por Él. Él va a decir, la deuda está pagada. La cuenta está saldada. Ahora debe haber paz. Entre ese Arturo, el Juan, el Pedro, el Diego, el Mateo, la Juanita, la Josefina, tiene que haber paz. Porque ya no hay deuda entre este pecador que ha venido a mí, que me ha recibido, que me reconoce, que yo soy su Señor. Y el Padre Santo y Eterno, no hay deuda.
no hay cuenta pendiente. Por eso que el texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no reconocer sus maravillas y sus misericordias con nosotros? ¿Por qué es tan necesario lo de la fe, santos hermanos? ¿Por qué es tan necesario? Acompáñeme a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice en el versículo número 7, 8 y 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Quiero un breve paréntesis. Quiero decirle que nada de lo que está pasando, ni en este país, ni en el mundo, es una cosa que se le haya escapado de las manos al Señor. Ruego que el Señor cubra su corazón y su mente. De manera de que en algún minuto no esté diciendo, pero chiste, ¿cómo el Señor permite esto? ¿Y cómo es posible? ¿Y por qué el Señor no hace esto o aquello? Primero, el Señor no va a actuar a la figura o a la pinta nuestra. Él es Dios, Él es el Señor. Y a Él nada se le ha escapado, hermano. Hay cuestiones que Él tenía que ordenar y Él lo ha hecho y lo está haciendo a su manera. Y bendito sea el Señor. Pero también hay cuestiones en las cuales es necesario que se vayan manifestando lo que somos hijos de Dios. Y eso se hace cuando la fe es probada. Mire cómo está dicho aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. Fe que es mucho más preciosa que el oro, tiene más precio que el oro. Y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces la fe sea hallada en alabanzas, gloria y honra cuando sea manifestado. Aleluya. Cuando venga Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Lo que está diciendo es que esta fe tiene que durarnos hasta que Cristo el Señor venga. Por eso que la fe tiene que ser constantemente probada para que sea fortalecida. La fe se prueba para que vaya teniendo resistencia. En el sur de este país hay árboles que son muy altos, muy altos, muy altos. Pero que los antecedentes que tenemos, que sus raíces son muy, muy, muy profundas. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque cuando los vientos australes provocan movimiento en el árbol y tiende a caerse, entonces las raíces largas, tienen que sostener, tienen que afirmar. Nosotros necesitamos que nuestra fe tenga fundamento, que nuestra fe sea sólida, sea como raíces profundas. Por eso que el Señor va mandando vientos, para que la raíz vaya aprendiendo a tomarse, ¿no?, del fundamento, para que vaya creciendo, para que se vaya desarrollando. ¿Se entiende bien? Dice que el oro es perecedero y se prueba con fuego. Entonces, la idea es que cuando Cristo el Señor se manifieste, cuando Él venga, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Versículo número 9, obteniendo, dice, el fin. Aleluya, la finalidad. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, santos hermanos, la fe no es solo para que el Señor me sane de una enfermedad. La fe no es solo para que el Señor mande al panadero y traiga pan porque hace 2 días que no tengo pan. La fe no es solo para que me resuelva un pequeño dolor que tengo de cabeza. Todo eso lo puede hacer nuestro bendito Dios y Padre, si a Él le place.
Pero la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe tiene un valor mucho más alto. La fe es un don, es un regalo de Dios. La fe tiene que ver con nuestra conexión con Cristo y en Cristo. Ya hemos citado antes Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que da la fe, Él es el que inicia la fe en nosotros, pero Él es el que va fortaleciendo la fe también a través de su palabra. ¿Qué significa entonces? Que nuestra fe, que debe ser probada, esta fe tiene que ser hallada fuerte cuando Cristo el Señor venga, porque cuando Él venga, Él viene para cerrar un proceso, y ese proceso tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir que ya está seguro, que está salvo, habiendo creído en Cristo, digo, habiendo creído en Cristo. Ninguno de nosotros puede decir, no, si yo puedo vivir de cualquier manera, total, ya creí en Cristo, ya confesé al Señor y estoy al otro lado. No, cuidado. No, cuidado. 1 Corintios capítulo 10, el Señor va a decir, y el que esté firme, mire que no caiga. El mismo Señor Jesucristo va a decir, el que perseverare hasta el fin. No es el que se porta bien un tiempo, no, es el que persevera hasta el fin. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que el fin de nuestra fe, la coronación de haber sacado, perdón, lo de coronación que podría ligarlo con lo del coronavirus. No, pero la culminación, mejor. La culminación, el punto final, el éxito total, la meta de haber vivido una vida de fe, es que ese día, cuando partamos o cuando Cristo venga por nosotros, ese día recibiremos la salvación eterna de nuestras almas. Y dirá el apóstol, así y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amados, en el nombre del Señor, en el amor del Señor, permítanme plantearles un llamado, pero que sea un desafío en estos tiempos difíciles, con amenazas, con dificultades, con limitaciones físicas, con algunos resfriados, sin poder congregarnos físicamente. Les exhorto a que sea el tiempo en que el Señor fortalezca nuestra fe, sin perder de vista que, como está escrito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ningún día puede dejar de estar reunido a la familia frente a la palabra del Señor. Ningún día debe dejar de tomar apunte de los textos bíblicos citados para que siga leyendo y siga repasando. Ningún día puede permitir que su fe decaiga. Ningún día. Porque sin fe sería imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarle. Oremos juntos un poquito. Amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos que su Espíritu Santo opere de tal manera, Señor, en la vida de su iglesia, en la vida de cada hermano, jóvenes y niños, Señor, para que por su palabra la fe sea fortalecida, Señor, y diariamente brote de nuestros labios una palabra de fe como testimonio de que Cristo es nuestro Señor, que Él habita en nuestras vidas, que en Él estamos completos, seguros, bendecidos. Padre, bendiga su casa, bendiga su iglesia, bendiga a sus hijos, en nuestro